Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver, yo soy Rodrigo Vargas y esta es la parte número 57 del libro Maestría de Robert Greene. Claves para la maestría. Chan Tzu, antiguo escritor chino del siglo IV a.C., dijo esto: el cocinero Ting cortaba una res para el señor Wen Hui. ¡Ah, qué maravilla!, dijo el señor Wen Hui. Nunca imaginé que una habilidad pudiera alcanzar tales alturas. El cocinero Tink dejó el cuchillo y contestó: lo que me importa es el camino que va más allá de la habilidad. Cuando empecé a cortar reses, lo único que veía era la res. 3 años más tarde, ya no la veía entera. Y ahora me dejo llevar por el espíritu y no veo con mis ojos. La percepción y el entendimiento han llegado a un límite y el espíritu se mueve donde quiere. Grandes palabras de Chan Tzu, antiguo escritor chino del siglo IV a.C., como ya lo había mencionado. Ahora empecemos. A lo largo de la historia, hemos leído de maestros en toda forma concebible de empeño humano que describen la sensación de poseer súbitamente las más altas facultades intelectuales, tras años de profundizar en su campo. El gran maestro del ajedrez Bobby Fischer dijo en una ocasión que era capaz de pensar más allá de los movimientos de sus piezas en el tablero. Pasado un tiempo, podía ver campos de fuerzas que le permitían anticipar la dirección entera de la partida. El pianista Gould ya no tenía que concentrarse en notas o partes de la música que tocaba, sino que veía la arquitectura completa de la pieza y podía expresarla. Albert Einstein fue repentinamente capaz no solo de comprender la solución de un problema, sino también de ver el universo en una forma por completo nueva, contenida en la imagen visual que intuyó. El inventor Thomas Edison habló de la visión que tuvo para iluminar una ciudad con luz eléctrica, complejo sistema que le fue comunicado en una sola imagen. En todos esos ejemplos, practicantes de diversas habilidades describieron una sensación de ver más. De pronto eran capaces de captar una situación entera a través de una imagen o idea, o una combinación de imágenes e ideas. Experimentaban este poder como intuición o como una sensación en la punta de los dedos. Considerando el poder que esta inteligencia puede darnos y las inmensas contribuciones a la cultura realizadas por los maestros que la poseen, parecería lógico suponer que esa intuición de alto nivel fuera tema de infinidad de libros y disertaciones, y que la manera de pensar asociada a ella hubiese sido elevada a un ideal al que todos aspiramos. Pero, por extraño que parezca, tal no es el caso. Esta forma de inteligencia es ignorada, relagada a los reinos, mejor dicho, relegada a los reinos inexplicables de lo místico y lo oculto, o atribuida al genio y a la genética. Algunos tratan incluso de desprestigiar en general este tipo de poder, afirmando que tales maestros exageran sus experiencias y que sus supuestos poderes intuitivos no son más que formas extendidas del pensamiento normal, basadas en conocimientos superiores. La razón de esta amplia indiferencia es simple. Los seres humanos hemos terminado por reconocer una sola forma de pensamiento o inteligencia: la racional. El pensamiento racional es secuencial por naturaleza. Vemos un fenómeno A y deducimos una causa B, anticipando quizá una reacción C. En todos los casos de pensamiento racional podemos construir los diversos pasos dados para llegar a una conclusión o respuesta. Esta forma de pensamiento es muy eficaz y nos ha otorgado grandes facultades. La desarrollamos para dar sentido a nuestro mundo y conseguir cierto control sobre él. El proceso por el que pasa la gente para llegar a una respuesta a través del análisis racional puede examinarse y verificarse por lo general, y por eso lo estimamos tanto. Preferimos cosas que puedan reducirse a una fórmula y describirse con palabras precisas.
Pero las intuiciones expuestas por varios maestros no se pueden reducir a una fórmula ni reconstruirse los pasos implicados para llegar a ellas. No podemos entrar en la mente de Einstein y experimentar su súbita comprensión de la relatividad del tiempo. Y puesto que reconocemos la racionalidad como la única forma legítima de inteligencia, esas experiencias de ver más deben ser modos de pensamiento racional que sencillamente suceden más rápido o son de naturaleza milagrosa. El problema que enfrentamos aquí es que la intuición de alto nivel, signo supremo de la maestría, implica un proceso cualitativamente diferente de la racionalidad, pero más exacto y perceptivo. Accede a partes más profundas de la realidad. Es un tipo de inteligencia más que legítimo, pero que debe ser entendido en sí mismo. Y al entenderlo, podemos comenzar a ver que no es milagroso, sino intrínsecamente humano y que está al alcance de todos. Intentemos dar sentido a esa forma de pensamiento examinando cómo podría operar en dos modos de conocimiento muy distintos, las ciencias de la vida y la guerra. Para estudiar un animal particular a fin de conocerlo, dividiríamos nuestro análisis en varias partes. Estudiaríamos sus diversos órganos, cerebro y estructura anatómica para ver cómo se ha adaptado a su entorno en forma diferente de otros animales. Estudiaríamos sus patrones de conducta, cómo reúne comida y sus rituales de apareamiento. Examinaríamos cómo funciona en un ecosistema. De este modo, podríamos componer un retrato exacto de este animal, cubriéndolo desde todos los ángulos. En el caso de la guerra, seguiríamos un proceso similar, dividiéndola en partes: maniobras de campo, armamento, logística, estrategia. Con un hondo conocimiento de estos temas, podríamos analizar los resultados de una batalla y llegar a conclusiones interesantes. O con una cierta experiencia de campo, dirigir a un ejército en la batalla y hacer un trabajo eficaz. Al llevar estos análisis lo más lejos posible, sin embargo, inevitablemente algo falta. Un animal no es la mera suma de sus partes, que podamos entender agregándolas. Tiene su propia experiencia y emociones, las que desempeñan un papel importante en su conducta, pero que son elementos que no podemos ver ni medir. Tienen sus muy complejas interacciones con el entorno, que se distorsionan al dividirlas en partes. La continuamente fluida y dimensional interacción del animal con su entorno tampoco es visible para nuestros ojos. En cuanto a la guerra, una vez comprometida la batalla, somos susceptibles de lo que se conoce como niebla de la guerra, el impredecible elemento que entra en juego cuando dos fuerzas opuestas saldan cuentas y nada puede anticiparse con precisión. La situación es fluida mientras un lado reacciona al otro y lo inesperado interviene. Esta batalla, en tiempo real, tiene un elemento variable e interactivo que no puede reducirse a sus partes o a simples análisis, y no es algo que podamos ver o medir. Este elemento invisible que constituye la experiencia entera del animal y que hace de la batalla una entidad fluida y orgánica puede llamarse de varias maneras. Los antiguos chinos, que lo entendieron muy bien, lo conocían como el Tao, Tao, o también llamado camino. Y este camino habita todo en el mundo y está incrustado en las relaciones entre las cosas. El camino es visible para el experto en cocina, carpintería, guerra o filosofía. Nosotros lo llamaremos la dinámica, la fuerza viva que opera de modo inevitable en todo lo que estudiamos o hacemos. Es la forma en que el todo funciona y en que las relaciones se desarrollan desde dentro. No son los movimientos de las piezas en el tablero, sino el juego completo, que implica la psicología de los jugadores, sus estrategias en tiempo real, sus experiencias pasadas con influencia en el presente, la comodidad de las sillas en la que están sentados, la manera en que su respectiva energía afecta al otro. En una palabra, todo lo que entra en juego al mismo tiempo.
Abstrayéndose intensa y largamente en el campo particular, los maestros llegan a entender todas las partes de lo que estudian. Alcanzan un punto en el que todo eso se ha interiorizado y ellos ya no ven las partes, sino que adquieren una sensación intuitiva del todo. Literalmente ven o sienten la dinámica. En las ciencias de la vida tenemos un ejemplo de Jean Gontard, quien estudió durante años a los chimpancés en las selvas del África Oriental, viviendo entre ellos. Al interactuar constantemente con estos animales, llegó a un punto en que comenzó a pensar como uno de ellos y pudo ver elementos de su vida social que ningún otro científico habría atinado siquiera a suponer. Obtuvo una sensación intuitiva no solo de cómo operaban como individuos, sino también como grupo, lo cual es parte inseparable de su vida. Hizo descubrimientos de la vida social de los chimpancés que alteraron para siempre nuestra concepción de estos animales y que no son menos científicos por haber dependido de ese profundo nivel de intuición. En la guerra podemos señalar el caso del gran general alemán Erwin Rommel, de quien se dice que poseía la más alta forma de sensibilidad en la punta de los dedos jamás registrada en la historia bélica. Podía sentir dónde pensaba exactamente atacar el enemigo y frustrar sus planes. Podía lanzar una ofensiva justo en el punto débil de sus líneas de defensa. Parecía tener ojos en la nuca y poderes proféticos para conocer el futuro. Hizo todo eso en los desiertos del norte de África, donde era casi imposible formarse una idea clara del terreno. El poder de Rommel, sin embargo, no era de naturaleza esotérica. Simplemente tenía conocimientos más profundos que otros generales acerca de todos los aspectos de la batalla. Sobrevolaba constantemente el desierto en un avión para obtener una sensación del terreno a vuelo de pájaro. Era un mecánico hábil, así que tenía conocimientos muy completos de sus tanques y lo que podía esperar de ellos. Estudiaba a fondo la psicología del ejército contrario y sus generales. Interactuaba con casi todos sus soldados y tenía un claro sentido de hasta dónde podía presionarlos. Estudiaba todo con increíble intensidad y hondura. Llegó un momento en que ya había interiorizado todos esos detalles. Estos se fusionaron en su cerebro, dándole una idea del cuadro completo y una sensación de esta dinámica interactiva. La aptitud para tener este entendimiento intuitivo del todo y sentir dicha dinámica depende del tiempo, puesto que se ha demostrado que el cerebro se altera literalmente luego de alrededor de 10.000 horas de práctica. Esas facultades serían resultado de una transformación en él luego de 20.000 horas o más. Con tanta práctica y experiencia en el cerebro se forman todo tipo de conexiones entre diferentes modos de conocimiento. Así, los maestros tienen una noción de cómo interactúa todo orgánicamente y pueden intuir patrones o soluciones al instante. Esta fluida forma de pensamiento no es producto de un proceso paso a paso, sino que llega más bien en destellos y discernimientos mientras el cerebro hace conexiones repentinas entre formas dispares de conocimiento, causando así que síntomas, la dinámica en tiempo real, que sintamos realmente esa dinámica, que tengamos el síntoma de sentir ese pensamiento rápido. A algunos les agrada suponer que tales intuiciones operan de modo secuencial, pero lo cierto es que suceden demasiado rápido para que el pensador distinga sus pasos. Ese razonamiento se deriva del deseo de reducir toda forma de inteligencia al mismo nivel racional. Pero en el caso de un descubrimiento como el de la teoría de la relatividad simple, si en retrospectiva ni siquiera el propio Einstein pudo empezar a reconstruir los pasos que lo llevaron a su discernimiento sobre la relatividad del tiempo, ¿por qué imaginar que tales pasos existen? Debemos confiar en la experiencia y descripción de los maestros, de todas las personas con altos niveles de conciencia de sí y habilidades analíticas. Sería un error, sin embargo, imaginar
que los maestros siguen simplemente sus intuiciones para exceder el pensamiento racional. Primero, llegan a esta forma superior de inteligencia mediante un trabajo arduo, la profundidad de sus conocimientos y el desarrollo de habilidades analíticas. Segundo, cuando experimentan esa intuición o discernimiento, invariablemente los someten a un alto grado de reflexión y razonamiento. En la ciencia, deben pasar meses o años verificando sus intenciones, sus intuiciones. En las artes, deben ejecutar las ideas que reciben de manera intuitiva y darles una forma racional. Esto nos es difícil de imaginar porque juzgamos que la intuición y la racionalidad son mutuamente excluyentes, cuando lo cierto es que en este alto nivel operan juntas a la perfección. El razonamiento de los maestros está guiado por la intuición, la cual brota de su intensa concentración racional. Una y otra terminan por fusionarse, por estar juntas, tanto la intuición racional del maestro como por su criterio lógico de ser el maestro por su conocimiento en base a su experiencia. Aunque el tiempo es el factor decisivo para alcanzar maestría y esta sensación intuitiva, el tiempo del que hablamos no es neutral o simplemente cuantitativo. Una hora de reflexionar de Einstein a los 16 años de edad no es igual a una hora dedicada por un estudiante de preparatoria promedio a trabajar en un problema de física. No es cuestión de estudiar 20 años un tema para emerger después como maestro. El tiempo que lleva la maestría depende de la intensidad de nuestra concentración. Así, la clave para alcanzar ese nivel superior de inteligencia es volver cualitativamente ricos nuestros años de estudio. No debemos limitarnos a absorber información, debemos interiorizarla y hacerla nuestra, encontrando el modo de dar un uso práctico a este conocimiento. Debemos buscar asociaciones entre los diversos elementos que aprendemos, leyes ocultas que podemos percibir en la fase de aprendizaje. Si experimentamos fracasos o reveses, no los olvidamos pronto, porque ofendieron nuestra autoestima. Reflexionamos hondamente en ellos, tratando de entender qué marchó mal y de discernir si nuestros errores responden a cierto patrón. Conforme progresamos, comenzamos a cuestionar algunos de los supuestos y convenciones que hemos aprendido en el camino. Pronto empezamos a hacer experimentos y a ser cada vez más activos. En las diversas etapas que conducen a la maestría, en todo momento atacamos con intensidad. Cada instante, cada experiencia contiene grandes lecciones para nosotros. Estamos siempre alerta. Nunca reducimos todo el mero acto de movernos, a existir prácticamente. El mejor ejemplo de este uso del tiempo para la maestría es Marcel Proust, cuya gran novela, En busca del tiempo perdido, trata justamente este tema. Perdido significa también desperdiciado. Y para sí mismo, igual que para muchos de los que lo conocieron en su juventud, él parecía la persona con menos probabilidad de alcanzar maestría alguna vez, porque a primera vista parecía desperdiciar demasiado tiempo valioso. En apariencia, lo único que hacía era leer libros, dar paseos, escribir cartas interminables, asistir a fiestas, dormir durante el día y publicar frívolos artículos sociales. Cuando por fin se empeñó a traducir a Ruskin, tardó mucho en hacerlo, asignándose tareas aparentemente irrelevantes como viajar a lugares en que ese autor describía, por ejemplo, algo que ningún otro traductor se le habría ocurrido hacer. Proust lamentó sin cesar el tiempo que había desperdiciado de joven y lo poco que había logrado, pero esos lamentos no deben tomarse al pie de la letra, porque nunca se rindió. Pese a su debilidad física y arranques de depresión, siguió probando nuevos empeños y ampliando el alcance de sus conocimientos. Era incansable y tenaz. Esos momentos de desconfianza de sí mismo eran su manera de impulsarse y recordarse el poco tiempo que le quedaba. Tenía plena conciencia de su destino, del propósito general de su rareza, que estaba llamado a cumplir escribiendo. Lo que hizo cualitativamente diferentes esos 20 años de los de una persona común fue la intensidad de la atención de Proust. No simplemente leía libros, los desmenuzaba, los analizaba con todo rigor y aprendía
valiosas lecciones que aplicaba a su vida. Todas esas lecturas implantaron en su cerebro varios estilos que enriquecerían el suyo propio. No meramente socializaba, se esforzaba en entender a la gente en su esencia y descubrir sus motivaciones secretas. No solo analizaba su propia psicología, sino que ahondó tanto en los diversos niveles de su conciencia que desarrolló discernimiento sobre el funcionamiento de la memoria que presagiaron muchos hallazgos de la neurociencia. No meramente traducía, sino que se empeñaba en habitar la mente de Raskin. Al final, usó incluso la muerte de su madre para intensificar su desarrollo. En su esencia, tuvo que escribir para salir de la depresión y encontró una manera de recrear los resentimientos que lo unían a ella en el libro que iba a escribir. Como él mismo diría después, todas esas experiencias fueron como semillas, y una vez que puso en marcha su novela, él fue como un jardinero que atendía y cultivaba plantas que habían echado raíces muchos años atrás. Fue así, por mérito propio, Proust pasó de aprendiz a escritor a traductor maduro, y de ahí a novelista que sabía de qué escribir, qué voz asumir y cómo atacar su tema. Tras empezar a escribir su novela, sufrió una tercera transformación. Recuerdos e ideas inundaban su mente, mientras el libro no cesaba de aumentar. Él intuía su forma general y las relaciones entre los muchos, mejor dicho, azulejos de mosaicos. Esta inmensa novela tenía una dinámica viva y palpitante, y respiraba plenamente dentro de él. Proust penetraba en los personajes y el sector entero de la sociedad francesa sobre él que escribía. Más aún, se había sumergido por completo en el narrador, él mismo, y en su novela es como si nosotros experimentáramos ligeramente desde dentro los pensamientos y sensaciones de otra persona. Pudo alcanzar este efecto gracias a las facultades intuitivas que había obtenido luego de casi 30 años de perpetuo trabajo y análisis. Como Proust, preserva siempre la noción de tu destino y siéntete continuamente unido a él. Eres único y singularidad tiene un propósito. Ve cada revés, fracaso o apuro como una prueba en el camino, como semillas plantadas por un cultivo, el cual debes aprender a realizar. Ningún momento se desperdicia si prestas atención y aprendes las lecciones contenidas en toda experiencia. Al aplicarte constantemente al tema acorde a tus inclinaciones y atacarlo desde diferentes ángulos, enriqueces el terreno para que esas semillas echen raíces. Quizá no veas este proceso en el presente, pero está ocurriendo. Si no te desconectas nunca de tu tarea en la vida, darás de modo inconsciente con las decisiones correctas. La maestría te llegará con el tiempo. Las facultades intuitivas de alto nivel de las que hablamos echan raíces en nuestro desarrollo, como animales racionales. Tienen un propósito evolutivo que es muy útil entender y muy relevante para el tiempo en que vivimos.